Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más dándole gracias a Dios. Y le damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder reunirnos en estos tiempos tan convulsionados, tiempos difíciles, tiempos que hacen que muchas veces la fe decline y la fe decaiga. Pero te quiero decir algo como un paréntesis aparte de lo que vamos a compartir hoy. Este es parte del plan de Dios. Lo que estos tiempos difíciles, convulsionados, hacen es que muestran que tenemos un Dios de palabra, un Dios que nos ama y un Dios que quiere que la humanidad proceda al arrepentimiento. Todo esto es parte del tiempo de la gracia de Dios. Dios gobierna, pero Dios gobierna y establece límites. Y estamos todavía dentro de la gracia, lo que quiere decir es que Dios está dando oportunidad para que el hombre se pueda arrepentir. Ahora, te invito para que nos podamos unir en oración. Hemos estado desarrollando una pequeña miniserie que lleva por título Miremos hacia el futuro. ¿Qué esperamos del futuro? Y hoy vamos a tocar un tema que lleva por título ¿Quién influye en tus pensamientos? Sabes, a veces se nos ocurren cosas y no sabemos de dónde vienen esas ideas. Y hoy precisamente queremos compartir eso. Por favor, únete conmigo en oración. Padre bueno, te doy gracias por toda tu misericordia, por tu amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú, Señor, tienes el espacio abierto para que podamos arrepentirnos. Tienes el espacio abierto para que nosotros podamos promulgar tu evangelio. Tienes el espacio abierto, Señor, para que nosotros podamos revisar nuestras vidas y mirar hacia dónde nos proyectamos hacia el futuro. Hoy te pido, Señor, que tú nos ilumines. Hoy te pido, Señor, que hables directamente a nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu paz y de toda sabiduría y conocimiento a fin de poder aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida y no solamente ser oidores olvidadizos. No queremos ser así, Señor. Queremos verdaderamente practicar lo que tú, Señor, has determinado en tu palabra. Queremos caminar contigo, Señor, por la senda antigua. Queremos caminar contigo, Señor, por el camino estrecho, porque sabemos que ese caminar es el que nos va a llevar, Señor, a que podamos estar en victoria delante de ti en las cenas del Cordero. Te doy gracias, Señor, por este momento y en tus manos nos colocamos. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y que haya paz en nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título de la predicación de hoy es ¿Quién influye en nuestros pensamientos? Porque hay influencia en nuestros pensamientos, en aquellas cosas que nosotros nos enfocamos. Evidentemente, eso va a tener una incidencia en cómo nosotros vamos a pensar y cómo nosotros vamos a decidir. Hay una frase muy especial que dice, de la manera como nosotros decidimos, así vamos a vivir. Y es precisamente donde el Señor quiere que nosotros nos podamos detener. El Señor dijo algo muy claro: la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿de qué nos va a hacer libre? Tenemos que mirar hacia dónde puede venir de alguna manera cierta represión que hace que nuestra vida no se desarrolle de la manera que Dios quiere que nosotros podamos desarrollarla. Dios nos ama, pero también Él desea que tú te ames. Él también desea de que tú busques lo mejor para ti, que puedas mirar alrededor y que pienses por qué razón tú estás pensando o decidiendo de la manera como lo estás haciendo. ¿Qué es lo que está incidiendo? ¿Cuál es el factor o los factores que están incidiendo para que tú pienses de la forma como piensas? Y el Señor tiene para nosotros en la Escritura el ejercicio de mostrarnos verdades para que nosotros podamos entender que hay fuerzas que se mueven en el ambiente que hacen que de alguna manera nosotros podamos pensar de una forma equivocada,
con respecto de nosotros, con respecto de los otros y desear cosas que hacen que precisamente el mundo se encuentre en la manera como se encuentra. Y nosotros, como cristianos, verdaderos cristianos, nosotros debemos saber qué es lo que se mueve en el mundo. ¿Cuál es la corriente que hace que el mundo sea como es? Porque todas estas situaciones provienen de una influencia espiritual. Y normalmente nosotros en esa parte no creemos. ¿Sabes? Cuando nosotros nos hablan de ciertas situaciones sobrenaturales, evidentemente para nosotros nos cuesta muy difícil poder creer en lo que la palabra está diciendo o en lo que todos nos están enseñando. Y Dios quiere que tú comiences a pensar de que hay seres sobrenaturales. Tal vez nosotros todos lo hemos cogido de manera jocosa, la gran mayoría, por eso el mundo es como es. Porque estamos mirando hacia todas estas situaciones, estos seres espirituales, los estamos viendo como una especie de mitología. Y muchas otras personas con respecto de, por ejemplo, Satanás y todos sus demonios, entonces lo entienden como que tal vez una serie de presión de parte de los religiosos, porque así los denominan, para que la gente pueda de alguna manera corregir su comportamiento y perder la libertad de poder vivir la vida como la gente desea vivir la vida. Pero la palabra de Dios dice otra cosa y nosotros creemos a lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito para que tú abras tu Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12. Aquí hay algo que es extraordinario y quiero que abras tu corazón para que comiences a entenderlo. Vamos a entender este tema hoy. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12. El versículo 9 dice, versículo 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿De quiénes está hablando? Sigue diciendo en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, si usted se pregunta cuál es el lugar de habitación del enemigo, de Satanás, del diablo, de Luzbel, de Belcebú, como todos esos nombres que se le indican, la serpiente antigua y todos su séquito de demonios, la palabra dice claramente que habitan aquí en la tierra. Este era el lugar donde estaban ellos. Aquí han sido determinados y Dios, para mostrar su poder, ha levantado al hombre para poder demostrar que el Señor hace lo que tiene que hacer y que Él cuida a aquellos que realmente se inclinan a Él. Y esto es lo que tiene que ver con nosotros como cristianos. Dios no quiere que tú tengas una religión. Una religión simplemente es una serie de creencias, es una serie de formulismos establecidos por el mismo hombre. El Señor Jesús estaba allí delante de ellos y les estaba diciendo que no estaban viviendo adecuadamente, simplemente habían cambiado todos los conceptos, toda la revelación de Dios la habían convertido en un simple formulismo religioso. Lo que el Señor desea de nosotros es que podamos entender que el único que nos da a nosotros victoria, cuidado, prevención, que hace que podamos estar bien, que nos levanta, que nos mantiene, es Él. Y esto precisamente tiene que surgir de tu decisión. Es increíble cómo el Señor nos ha dado una gran autoridad con este libre albedrío. Nosotros decidimos de qué manera podemos pensar. Nosotros decidimos qué debe influir ese pensamiento en nosotros. Porque sabemos que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que buscan la manera de poder incidir, que poder influenciar en la forma como el pensamiento del hombre se desarrolla aquí en la tierra. Creo que esto te debe dar a ti una especie de tranquilidad o te debe dar más bien la ampliación de poder comprender por qué razón el mundo es como es. ¿Por qué la gente, tú te preguntarás por qué la gente le da la espalda a Dios?
Hay que mirar entonces no a la gente, sino hay que mirar que están influenciados por otras fuerzas espirituales que hacen que simplemente no atiendan a lo que Dios ha determinado. Por eso somos como somos. Por eso la palabra dice que la lucha no es contra sangre ni contra carne. La lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes que se mueven, que lanzan dardos de fuego y afectan la manera como nosotros pensamos. ¿No te das cuenta que es tan fácil, digamos, declarar una guerra y es tan difícil declarar la paz? ¿No te das cuenta cómo es más fácil hacer el mal que el bien? ¿No te das cuenta que es más fácil ser indiferentes para no cumplir con lo que el Señor ha dicho, que le demos de comer al hambriento, vestir al desnudo? ¿No te das cuenta que debe haber una incidencia que hace que nosotros seamos, como te digo, un poquito menos colaboradores y participativos con los demás? Debe haber algo que hace que nosotros seamos más, cavilemos más en las cosas, que tengamos más malas relaciones que buenas relaciones. Y tal vez nosotros no nos detenemos a pensar porque simplemente también hace que nosotros estemos distraídos. Andamos buscando distracciones, andamos buscando cosas en que entretenernos. Y la vida no es para entretenernos. La vida es para tomar una decisión. ¿De qué manera quieres tú vivir? ¿De qué manera quieres que sea tu futuro? ¿De qué manera quieres tú que realmente puedas aplicar lo que Dios dice o simplemente vivir en tu propio fuero? Vivir en lo que tú tal vez has determinado en lo cual debes vivir. Por eso el Señor está hablándonos y está diciendo, recordando cosas que tal vez nosotros lo tenemos como algo, como te digo, mítico, es cuestión mitológico, cuentos de las abuelas, las cosas que nos decían para que nos portáramos bien, porque nos iba a salir el cuco, el diablo, los nombres que quisieran ponerle. Pero la palabra de Dios nos está diciendo de otras cosas. Está diciendo que fueron arrojados aquí a la tierra, que son verdaderos. Y creemos en esa existencia de ellos sencillamente porque la palabra de Dios nos los indica. Quiero leerte la palabra que te estaba citando en Efesios capítulo 6, del versículo 12 al 13. Efesios capítulo 6, del 12 al 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo que está diciendo es que no tenemos lucha contra seres humanos. No tenemos lucha con las personas que están con nosotros, con los vecinos, con la gente que deambula por las calles. No tenemos luchas contra eso, sino que dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que me está diciendo es que hay una categorización de demonios. Están organizados. Tienen una categoría cada uno. Hay una división de ellos. Tienen ahí ciertos niveles de autoridad. Y Dios quiere que nosotros podamos entender eso. Que la verdad nos haga libres para que nosotros podamos cuidarnos. Para que nosotros podamos darnos cuenta por qué razón a veces tenemos ciertas actuaciones erráticas que no debemos. Por qué razón a veces nosotros reaccionamos de la manera que no debemos. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre va a haber un momento en que el enemigo te va a atacar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, va a haber un día malo. El Señor quiere que la verdad te haga libre. Lo que quiere decir es que tenemos que estar prevenidos. Soldado avisado no muere en guerra. Y justamente estamos en una guerra espiritual, así nos guste o no nos guste. Entonces, hay una batalla espiritual, querramos nosotros entenderlo o no querramos entenderlo. Pero Dios quiere que la verdad te haga libre, que tú puedas entender que tienes que caminar aquí con mucho sigilo, con mucho cuidado aquí en la tierra. En la Biblia hay historias que hablan precisamente de la manifestación de estos demonios que atormentaban a gente y poseían personas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el caso de Saúl, Saúl era atormentado por un demonio. Le tocaron mandar a buscar a David para que David pudiera tocar el arpa, la lira en aquel momento, y con eso podía poner tranquilidad en el corazón de Saúl. Había algo que lo hacía perder la estabilidad.
Fíjate que con Jesús sucedieron muchas cosas de personas endemoniadas que Él sacó. ¿Por qué razón eso? Para que nosotros podamos entender que los demonios son reales y que los demonios muchas veces quieren poseer a las personas. Ahora, yo aquí te hago un paréntesis. Cuando un demonio va a entrar a poseer a otra persona, tiene que tener la autorización. Dios permite que lo haga o Él no permite que lo haga. ¿Me estás comprendiendo? Tal vez la persona por sus condiciones, tal vez Dios permite que se den ciertas manifestaciones para que podamos creer de primera mano que el diablo es real, que las cosas demoníacas son reales, que no son invenciones de literaturas, que no son invenciones de los, ¿qué te digo?, de los religiosos, que no son invenciones de las abuelas, que no son invenciones de historietas, de fantasmas, sino que son reales. Y lamentablemente, piénselo en este momento, nosotros caminamos como si no existieran. Y ese es el gran problema. El gran problema es que no tenemos cuidado qué es lo que estamos decidiendo y cómo estamos haciendo las cosas y por qué estamos influenciados. ¿Qué es lo que nos está influenciando a desear lo que deseamos, a ser como somos y hacer las cosas que estamos haciendo? Pero no lo estamos mirando por una sencilla razón. Nosotros estamos distraídos. Nosotros tal vez de pronto de manera inconsciente queremos pensar que nada de esto es normal. Mira que el Señor Jesús se encontró con un hombre gadareno. El hombre estaba desnudo, andaba desnudo y vivía en los sepulcros, en un cementerio. Allí se encontraba. Cuando Jesús llegó a ese lugar y pasó por allí, este hombre vino y preguntó, ¿qué quieres con nosotros? Los demonios que estaban dentro. Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Él le preguntó, ¿cómo es su nombre? ¿Cuál es el nombre? Y le dijo, somos legión, nos llamamos legión porque somos muchos. El Señor entonces le dio la orden para que salieran de allí y ellos no querían salir porque tenían temor porque allí había un abismo. Entonces le pidieron que pudieran entrar a un hato de cerdos que se encontraba por el lugar y entonces entraron al hato de cerdos. El Señor dijo que estaba bien y allí esos cerdos cayeron al vacío y se ahogaron. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la gente de ese lugar? En lugar de mirar lo sobrenatural, porque cuando regresaron, cuando vinieron la gente del pueblo, encontraron al tipo en su sano juicio. Lo encontraron vestido y lo encontraron sentado a los pies de Jesús, dándole gracias por lo que había hecho, porque lo había a él liberado de toda esa cantidad de demonios que estaban dentro de él. Y ante la evidencia, en lugar de poder pedir que el Señor hiciera milagros entre ellos, simplemente le dijeron que se fuera de ese lugar porque era más importante mantener su negocio de cría de cerdos que le sacaran los demonios. ¿Sabe? Y esto parece hasta extraño y es absurdo, pero nosotros somos así. Había una gran influencia en ellos, en sus pensamientos, pero no querían salir de ellos. Igualmente con nosotros, a veces tú no ves personas que tienen unos comportamientos, que se comportan de determinada manera y uno pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué esa persona no cambia? Simplemente no cambia porque el enemigo lo tiene engañado, que en esa condición en que vive es mejor. Hay personas que dicen, lo que pasa es que yo le digo la verdad a la gente en la cara y simplemente no se da cuenta que son personas groseras con actitudes equivocadas, que no saben, digamos, conducirse, que no conocen la empatía para poder relacionarse con los demás. Y detrás de todo esto está justamente el enemigo. No tenemos lucha contra seres humanos, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Realmente este es un mundo que está demonizado, por eso las cosas son como son. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay ciertos aspectos, ciertos situaciones que debemos nosotros puntualizar en este día. Hoy vamos a mirar a 3 aspectos fundamentales para que podamos memorizarlos, para que podamos tenerlos en cuenta. En primer lugar, tenemos que mirar a la buena provisión que Dios ha hecho para sus hijos, para los verdaderos cristianos. Mira que estoy usando la palabra verdaderos cristianos, porque a veces el hecho de que tú vayas a un lugar, acuérdate, los judíos también iban al templo, pero el Señor le estaba diciendo que habían olvidado completamente todo. Simplemente eran asistentes,
pero realmente no eran practicantes. A veces nosotros somos asistentes, pero no somos practicantes. Dios está buscando practicantes y no solo asistentes. Por eso vamos a ver esos tres aspectos de la buena provisión de Dios para los verdaderos cristianos. Vamos a mirar en qué áreas ataca el enemigo, porque queremos que la verdad nos haga libres. ¿Y qué hacer nosotros para estar preparados, para prepararnos antes de los ataques del enemigo? Para que el enemigo no nos pueda atacar, estar prevenidos. Esto no se trata de tener una vida religiosa, esto se trata de vivir a la manera de Dios. Dios quiere que tú vivas de esa manera. Dios ha determinado donde nosotros estamos y nosotros tenemos que justamente ser obedientes para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Entonces creo que esto nos da una seguridad y una certeza de que Dios está de nuestro lado y quiere justamente prepararnos. La palabra nos muestra de que hubo como que una especie de, digamos, de desentendimiento en los cielos. El enemigo se rebeló y arrastró con un tercio, oye bien, con un tercio de ángeles que están con él y están aquí en la tierra. Se mueven los príncipes de la potestad del aire. Por eso, ¿cuáles son las buenas provisiones de Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que el Señor ha provisto para todos aquellos que creen en Jesucristo y le han entregado su vida verdaderamente y ven conforme el deseo de Dios? Primero que todo debemos entender lo siguiente: Satanás y sus secuaces no pueden hacer daño a los verdaderos cristianos. Escúchame. Satanás y sus secuaces no pueden hacer daño a los verdaderos cristianos. Esto no quiere decir de que no te vaya a tentar. El enemigo siempre va a procurar hacerte cambiar el rumbo. El enemigo siempre va a hacer que de pronto tú tropieces. Él siempre va a insistir y te va a tentar de una manera u otra porque él conoce nuestra naturaleza. Nosotros estamos en un proceso de transformación. En la medida en que más avanzamos con el Señor, en esa medida somos más fuertes. En esa medida vamos nosotros cambiando y convirtiéndonos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Pero siempre el enemigo va a estar allí. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Yo te estoy diciendo de que los demonios no nos pueden hacer daño. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan. El Evangelio de Juan, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Mira lo que dice. Está hablando de verdaderamente cristianos genuinos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso no quiere decir que de pronto de manera inconsciente se pueda caer en pecado. Pero no se cae en pecado de una manera deliberada. ¿Me estás comprendiendo? Hay mucha diferencia entre hacer algo de manera deliberada y otra cosa de una manera accidental. A veces de una manera accidental de pronto te ocurrió algo e inmediatamente tú recapacitas, pides perdón a Dios, porque esa es nuestra condición, aprendes y sigues avanzando. Otra cosa es la manera deliberada, a sabiendas de que aquello es malo, que aquello es prohibitivo, yo lo hago. ¿Me estás comprendiendo? Lo que está diciendo entonces es que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, nosotros somos engendrados por Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Nacemos de nuevo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es lo que dice la palabra en Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, habla claro. El mundo entero está bajo el maligno, es lo que se mueve. Por eso, mi hermano, no estamos, como te digo, sorprendidos con la cantidad de conflictos que hoy estamos viviendo. No estamos sorprendidos por las actitudes de los gobernantes.
No estamos nosotros sorprendidos por la manera como se comporta la sociedad en la cual estamos, porque sabemos que el maligno justamente es el que domina sobre este mundo. Pero Dios muestra su poder de que en medio de todo el Señor protege a aquellos que Él ha engendrado, aquellos verdaderos cristianos que no viven en el pecado, sino que se han apartado del pecado. Esas personas no las puede tocar Satanás. Él intentará desviarte, tentarte, pero no podrá tocarte, porque Él no puede obligarte. Una de las cosas que debes entender es que el enemigo no te obliga a hacer algo. Tú decides. Él te va a convencer, va a utilizar la mentira, el engaño, cualquier cantidad de cosas. Pero tú decides. La decisión está en ti. Por eso justamente hoy estamos tocando este tema que tiene el título de ¿qué es lo que realmente está inspirando nuestros pensamientos, nuestra conducta, la manera como nos estamos comportando? Dios quiere que caminemos nosotros en esa integridad que Él demanda que tengamos los hombres. Por eso envió a Jesucristo, hecho hombre. Por eso vino Dios y se hizo hombre para poder mostrarnos el modelo de hombre perfecto que Dios quiere que nosotros podamos imitar. Y Dios quiere precisamente que tú camines en esa integridad. Y por eso Él te dio de tal manera cierta condición para que tú aprendas a amarte a ti mismo. Si nosotros no nos amamos, de seguro que no nos va a importar la manera como estamos viviendo y cómo tomamos nuestras decisiones. En segundo lugar, los verdaderos cristianos tenemos poder para resistir. Estamos hablando de la provisión que Dios nos ha dado. Los verdaderos cristianos tenemos ahora nosotros poder para resistir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos las arras del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que comienza a guardarnos, a guiarnos, comienza a influenciarnos, comienza a ayudarnos a tomar decisiones, comienza a ayudarnos a que podamos caminar adecuadamente. Pero hay una palabra que dice que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos comportamos de nuestra manera, cuando dejamos sacar nosotros el hombre carnal, el Espíritu Santo se contrista. Y Él está en el cristiano. Por eso Él no va a permitir que nosotros caigamos. Está permanentemente diciéndonos, enseñándonos, redarguyéndonos, colocando en nosotros tal vez ese peso en nuestra conciencia cuando hacemos algo equivocado. Tenemos alguien que nos está diciendo, lo que estás haciendo es incorrecto. Lo que vas a hacer es incorrecto. Ten cuidado. Tenemos alguien que nos está a nosotros auxiliando. Pero cuando tú miras a la gente del mundo lo que hace le parece normal. Le parece que lo que hace está bien. Por eso la lucha no es contra seres humanos. A veces nosotros nos molestamos con esas personas. Antes de molestarnos con esas personas, tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar para que sean liberados, para que sus ojos puedan ver a la verdad de Dios y puedan cambiar y puedan también tener lo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que no permite que nosotros caminemos en las sendas que el maligno siempre va a trazar delante de nosotros. Así que el cristiano está lleno del Espíritu. Y la tercera provisión que ha dejado el Señor es que los verdaderos cristianos tenemos ayuda sobrenatural. Tenemos ángeles que nos guardan. La palabra lo dice claramente en el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece. De la misma manera como se mueven en el aire, que se mueven en el ambiente, como se mueven aquí en la tierra los demonios, también hay ángeles. Ahora mira la proporción que hay. Dice la palabra de que fue 1/3 de los ángeles que tomó el enemigo. O sea que quedaron 2/3. Lo que quiere decir es que por lo menos hay 2 ángeles contra un demonio. ¿Me estás comprendiendo? O sea que estamos cuidados y salvaguardados. La palabra dice en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, que no son todos los espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando precisamente de los ángeles, que son
espíritus ministradores, o sea, servidores de todos aquellos que han sido escogidos para la salvación. Y ellos están atentos. El Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Precisamente en estos días estaba recordando de un episodio que me aconteció. Estaba en una ciudad, había prestado un libro en un seminario, pero tenía que regresar ese libro en esos días. Y ese día llegué yo a llevar el libro. Yo llevaba un maletín en mi mano, llegué allí a la portería, el amigo que me lo prestó estaba en clases, entonces él me había dicho que se lo dejara en la portería y lo recibieron, firmaron y salí de allí. Cuando caminé más o menos 30 metros de la puerta, el lugar por donde me encontraba era un lugar muy, ¿cómo te digo? No era muy concurrido, pues pasaban muchos carros, pero no mucha gente. Cuando iba caminando como unos 30 metros delante mío, iba un hombre que hacía como que estaba caminando, pero caminaba como si estuviera, como si pareciera que estuviera como borracho. Echaba 2 pasos adelante y echaba 3 para atrás, o sea, no caminaba. Y entonces yo lo vi hacia adelante. Cuando yo llego más o menos a unos 30 metros, él se encontraba como unos 10 o 15 metros adelante. Todavía no había llegado a la altura de él. Cuando yo iba caminando allí, sentí una voz que me llamaba, hola, hola. Y yo miré, era un carro blanco, me estaba haciendo señas, era una persona pelirroja, y me dijo, hola, ¿no se da cuenta que esa persona que va allí delante hace que está caminando, pero lo está esperando usted para hacerle daño? Y está compinchado con el que está de aquel lado. Como yo estaba viéndola así, cuando levanto la vista para mirar a donde ella me señaló, me encontré con la vista de una persona que estaba del otro lado también mirándome. Entonces me dijo, venga y súbase a mi carro y yo lo llevo. Yo me subí, la persona yo no la conocía ni ella a mí tampoco. Me subí y se iba avanzando y entonces me explicó que ella se había dado cuenta, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo lo siguiente, Dios a usted lo ama mucho. Yo le dije, oh, gracias, yo le agradezco mucho lo que ha hecho, porque yo en ese día llevaba un dinero que había sacado, que necesitamos para poder pagar el lugar donde estábamos compartiendo la palabra, e iba a hacer una diligencia al centro. Entonces la persona me llevó y me dejó justamente en el lugar donde yo tenía que quedarme. Yo le di las gracias, di la vuelta y caminé como 3 o 4 pasos. El lugar donde me dejó esa persona era una recta de más o menos unos 120, 130 metros. Y yo solamente alcancé a dar unos 4 pasos, 3, 4 pasos, y miré para ver el carro. Y el carro no estaba por allí, desapareció. Ahora yo entendí que Dios usa formas y maneras para poder a nosotros auxiliarnos. Y son justamente los ángeles. Yo no sabía, estoy seguro de que si esa persona hubiera permitido el Señor algo, hubiesen hecho, tal vez de pronto me hubiesen quitado la vida, o me hubiesen quitado el dinero que nosotros necesitábamos, hubiese pasado algo fatídico. Pero Dios nos guarda. Y justamente Él guarda a sus hijos, envía a sus ángeles cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece. Ahora, ¿qué son las áreas o cuáles son las áreas que el enemigo ataca? Las áreas que el enemigo ataca, lo principal es tu mente. Él ataca la mente nuestra, ataca los pensamientos y por ende las emociones. Por eso es que nosotros tomamos decisiones precipitadas y absurdas. El enemigo ataca la mente y ataca las emociones. Coloca en nosotros, en primer lugar, coloca incredulidad a su existencia. Si tú le preguntas a la gente que si cree que el diablo existe, la gente dice que el diablo somos nosotros. No creen en todas esas cosas. Esa es la mejor manera de poder el diablo mantenerse anónimo y poder hacer su trabajo, porque nosotros no estamos creyendo que tenga una incidencia directa aquí sobre la tierra. Mencióname, por ejemplo, los noticieros y las cosas y las noticias y todo lo que pase que te estén hablando de eso. Es como si nosotros habláramos de esto simplemente en secreto.
Pero no se trata de eso. Es que el mundo no cree en ello, no cree ni en Dios, no cree en nada, no cree en absolutamente nada. Y por esa razón las cosas siguen como si nada. Por eso lo primero que él coloca es la incredulidad. ¿Tú no crees que la naturaleza, la creación demanda de un creador? Pero nosotros queremos estar pensando en explosiones por allá, una explosión, el gran Big Bang y todas estas cosas que iban de evolución en evolución. Yo creo que necesitamos tener más fe para poder creer en eso, que para poder creer que hay un Dios creador todopoderoso que todo lo hizo. Pero es precisamente todas las incidencias, las influencias, el hombre se cree que puede dominar la naturaleza. Y no podemos. La estamos destruyendo, sí, pero no la dominamos. Nosotros somos destructores por naturaleza. Y todo lo que está caminando es en pos precisamente de eso. Por eso lo primero que coloca es incredulidad. Nadie piensa en el diablo, que todo tiene incidencia en nuestra vida. En lo absoluto, soy como soy, me gusta lo que me gusta, hago lo que hago, pero no me pregunto de dónde vienen las ideas que llegan a mi mente. Por eso él coloca el deseo de alguna gratificación física. Mira, afecta el pensamiento y coloca el deseo de alguna gratificación física. Por eso tú te das cuenta a la gente que es fácil que caiga en las drogas, que caiga en el alcoholismo, que caiga en el exceso de sexo, que caiga en el exceso de comidas. Tú no ves las personas como pierden la salud porque se sobrepasan de peso y entonces que están deprimidos y la única manera de poder vencer la depresión es poder comerse cualquier cantidad de kilos de comida. Y con eso siempre están deprimidos, cada día están más deprimidos, cada día necesitan más y más comer más. Y el que está en las drogas cada día quiere más y más. ¿Tú crees que eso no es absurdo que uno vaya por la calle y encuentre una persona tirada en un andén, todo dormido? Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el deleite de la droga que consumen? Porque tú los ves allí tirados en un andén. Y no solamente eso, completamente dormidos. Que tal vez esa droga los ponga más inteligentes o qué sé yo, pues uno miraría algo. Pero realmente son cosas que son absurdas. Y es precisamente donde toca el enemigo. Hace que esas personas sientan que la remuneración que están recibiendo, el deleite que están recibiendo sea el adecuado. Las comidas. Fíjate cómo es esto. ¿Cómo fue tentada Eva? Con una fruta. ¿Cómo fue tentado Jesús? Que convirtiera piedras en pan. Estaba en un ayuno de 40 días. A Eva la tocaron con una fruta. A Jesús lo tentaron con panes. ¿Cómo nos tienta a nosotros? También lo mismo. Buscando, ¿qué te digo? Una satisfacción física. Eso es lo que queremos. El sexo, todas estas cosas, las violaciones, todo esto es buscando ¿qué te digo? Un deleite físico. Incide en la cabeza. Y de esa manera que nosotros, por ejemplo, vemos la noticia, pensamos y decimos, pero ¿cómo es posible que la gente haga eso? Lo que domina la mente, los domina a ellos en sus decisiones. También coloca el deseo de ambiciones, de querer más y más. Se ensancha la ambición del hombre. Toca la ambición por el poder. ¿Cuánta ambición por el poder tenemos? Todos queremos sobresalir, todos queremos ser cabeza, todos queremos estar dominando. Todo eso nos pasa. Hace hasta nuestro pequeño reino en la casa. El que tiene la autoridad entonces quiere dominar y gobernar por encima de los otros y hacer las cosas a su manera. Esa es una condición que el enemigo va colocando, fuera del orden que tenemos que tener. Entonces toca justamente la ambición, el querer tener más bienes materiales, no importa cómo lo consigas, no interesa. Coloca el deseo de que te tienes que hacer rico o tener muchas cosas, no interesa de qué manera tú puedas obtener aquello. No se están estableciendo pautas morales ni éticas, sino simplemente un deseo que hierve dentro de ti y por eso mucha gente comienza a caer en deudas y en cantidades de cosas que se van a amargar la vida porque simplemente quieren obtener algo en el momento porque eso hace que tal vez su estatus suba en virtud de su propia opinión y si no lo tienen entonces se van a sentir miserables. El enemigo toca todas esas partes. Con Eva, ¿cómo hizo?
le dijo, bueno, mira, es una fruta que es codiciable. ¿Qué hizo con Jesús? Si postrado me adoras, te doy todos los reinos. Imagínate esa tentación. No hubiese tenido que ir a la cruz. No hubiese tenido que estar simplemente predicando por esos caminos polvorientos, sino que le iba a dar todos los reinos para que él pudiera ser el gobernante de todos los reinos. Siempre el enemigo te va a tocar con algo que te va a gustar, que tú desearías, que se despierte en nuestra carne. No te va a tocar con algo contrario. Toca el ego de nosotros para creernos que somos mejores que los demás. ¿Tú no te das cuenta cómo estamos? Todo parece un reinado de belleza. Ahora todo el mundo, este es más bonito que el otro, aquella es más bonita que aquello. Simplemente porque creemos. El ego hace que nos creamos mejor que los demás. Orgullo, jactancia, arrogancia, soberbia domina el alma. Hasta desde los altares nosotros vemos la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la prepotencia. A veces no nos damos cuenta. Es como un veneno sigiloso. Es algo embriagante que no nos damos cuenta. Y ahí está precisamente el enemigo. Nosotros tenemos que aprender a mirarnos. Nosotros tenemos que aprender a mirar nuestra conducta, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, pero lamentablemente nosotros no hacemos eso. Simplemente somos como somos y nos sentimos cómodos así como estamos. Y eso es lo más triste. El Señor quiere que nosotros nos miremos. La única manera en que tú puedes mejorar tu vida es cuando tú comienzas a preguntarte por qué razón te gusta lo que te gusta, por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, por qué actúas como estás actuando. ¿De dónde viene lo que estoy yo sintiendo? Eso te va a dar a ti una respuesta. Fíjate que es fácil. Tú no ves que aparecen las modas y las cosas y todo el mundo no se pregunta si es bueno o malo, sino queremos todos estar a la moda. Hoy fíjate cómo es de fácil caer en racismo o en nacionalismo. Los que viven aquí son mejores que los que viven allá. La nacionalidad mía es mejor que la otra. Los negros no valen, los otros. ¿Tú no te das cuenta de la locura hoy que el orgullo gay? O sea, que es orgulloso que nosotros tengamos una desviación sexual que Dios está señalando que es incorrecta. ¿De dónde sale ese pensamiento? ¿Será de esas personas? ¿O qué será lo que está influenciando la mente de esas personas para que puedan creer que la condición en que están ellos, que es una condición de idolatría, porque realmente aman más su debilidad sexual que cualquier otra cosa, que al mismo Dios que los creó, piensen que eso los hace sentir orgullosos? Yo recuerdo que hace muchos años era algo como, ¿cómo le digo? Como tal vez en secreto. Pero ahora entre más público ahora es como normal. ¿Por qué algo que Dios ha señalado como incorrecto, nosotros lo manejamos de manera normal? ¿Qué es lo que incide en ese pensamiento? Y eso precisamente lo hace el enemigo. Fíjate las condiciones de machismo, de feminismos y todas estas tendencias que nosotros vemos. Él crea la necesidad del elogio, de que nos exalten. Todo eso es lo que el enemigo va poniendo. Queremos fama, queremos prestigio, queremos estar a la cabeza, que todos nos conozcan. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que el enemigo está haciendo estragos y no nos damos cuenta. Fíjate que hay algo que utiliza bastante, son los pensamientos de baja autoestima. Algunas personas le colocan miedo, ansiedades, angustias, temores y la gente no se atreve y simplemente no desarrollan la vida que tienen que desarrollar. Porque están sintiendo unos pensamientos allí de baja autoestima. Yo no puedo, es que yo no sé, es que a mí no me sale, es que es tan difícil poder estudiar eso o aquello. Y es el enemigo el que está colocando esas ideas. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios no hace chatarras. Dios todo lo que hace lo hace bueno y lo hace bien. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Pero como nos olvidamos de todo esto, tanto de Dios como del enemigo, entonces caemos en las garras de él y simplemente comienza a colocar esos pensamientos de baja autoestima. Así que
Mira cómo será el asunto de tremendo, que excita la curiosidad por lo oculto. ¿Cuántas personas no se dedican a tratar de poder, como te digo, definir, descifrar el futuro? Y entonces recurren a que le lean la mano, las cartas, a esto, a aquello, a lo otro, en lo oculto. Y Dios ha prohibido, oye bien, ha prohibido que la gente haga estas cosas porque precisamente es abrirle una puerta al enemigo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio. El libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, versículos 10 y 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Estamos viendo cómo son las cosas y sin embargo seguimos haciéndolas. Entonces utilizamos la herramienta más tremenda, usa el enemigo. Utiliza la herramienta de la ira, de la amargura, para que, ¿qué te digo? Para que el Espíritu Santo se aleje de ti. Fíjate la estrategia. Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está bien que en un momento en que de pronto nosotros nos podamos llenar de ira, en un momento podamos exaltarnos, pero un momento. A veces nos pasa todo esto toda la vida. Somos personas malgeniadas, por cualquier cosa estamos mal. Lo que la palabra está diciendo es que estamos nosotros contristando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da lugar al diablo. Oye bien, cuando nosotros nos portamos así, estamos dándole lugar al diablo. Hebreos 12:15 dice: procuren que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause problemas, y por ella muchos sean contaminados. La palabra traducida como contaminado quiere decir manchados. Cuando nosotros estamos en esa situación de mal humor, de ira, de rabia, de contiendas, de pelea, nosotros estamos realmente apartando el Espíritu Santo de nosotros y estamos manchados. Hay una mancha en nosotros, los enemigos, el enemigo la detecta. Efesios 4:30 dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que toda amargura, ira, enojo, gritería y calumnia sean quitadas de vosotros, junto con toda malicia. Todo esto proviene del enemigo. Cuando tú te descubras, cuando tú te sorprendas diciendo ciertas cosas, cuando de pronto sientes un enojo y sientes mucha furia, acuérdate quién está detrás del asunto. ¿Y qué es lo que está provocando esto? Porque esto está haciendo una afectación en tu comunión con el Espíritu Santo. El asunto, realmente lo que hace el enemigo es colocar odio y falta de perdón en tu corazón para que tú no seas perdonado. La palabra dice que nosotros tenemos que perdonar de la misma manera como nuestro Padre nos perdona, porque si nosotros no perdonamos, entonces nuestro Padre no nos va a perdonar. Ahora mira cuál es el proyecto del enemigo. Él quiere que Dios a ti no te perdone. Tal vez de pronto tú dices: yo no tengo nada contra el diablo, pero él sí tiene contra ti. Él nos odia y quiere destruirnos y quiere que nosotros seamos arrasados de la tierra. Por eso se goza con todo lo que está aconteciendo, con la condición homicida que nosotros estamos teniendo. Es justamente, viene de él. Él es homicida desde siempre. Ahora, ¿cómo protegernos de los ataques del enemigo? Bueno, en primer lugar, fortalece tu comunión con Dios. Dios es tiempo presente, todos los días, no el domingo cuando vas a la iglesia, todos los días, en tu casa, cuando sales a caminar, cuando vas a hacer una diligencia, en tu trabajo, en cualquier lugar. Fortalece tu comunión con Dios, quiere decir, sé amigo de Dios. Busca siempre confirmar su voluntad. Antes de hacer cualquier cosa, antes de tú tomar decisiones, tómate un poquito de tiempo y pregúntale al Señor si aquello que vas a hacer es adecuado, si Él está realmente avalando lo que vas a hacer. En segundo lugar,
Cíñete a la palabra de Dios, la Biblia. Cree lo que la palabra de Dios dice y basas tus decisiones en ella. La verdad de Dios elimina las dudas y Dios quiere que tú hagas eso. En tercer lugar, recuerda que le perteneces a Jesucristo. Debes tener siempre en tu mente eso y Él nunca te va a abandonar. Dio su vida por ti. A veces cuando estamos en dificultades, en problemas y angustia, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. No. Él lo que está haciendo es que tú te reafirmes fuertemente en tu fe, que puedas decir, como dijo Job, aunque me matares, yo seguiré esperando en ti, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres el que me ayuda a solucionar los problemas. Yo estoy aquí en esta tierra porque tú me has colocado en esta tierra y sé que tú no me vas a abandonar. Tienes que ministrar tu mente. Acuérdate quién es el que está influenciando tu mente. Hemos visto lo que hace el enemigo. Ahora mira lo que hace el Señor contigo. Tienes que recordar eso. En cuarto lugar, comparte de Cristo a todos. Si quieres tener algo de tiempo presente, habla del Señor a tu vecino. Habla del Señor en tu casa. Habla del Señor a toda persona que puedas tú tratar, con las personas con las cuales tú te comunicas. Compartir con Cristo, de Cristo, ¿sabe qué trae? Trae paz. Por eso se llama el Evangelio de la Paz. Porque sabemos, comienza a desarrollarse una condición especial en nosotros que hace que podamos sentirnos apaciguados y tranquilos. Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, compartimos, es del poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Me estás comprendiendo? De esa manera nosotros comenzamos a anular todas estas cosas. Alimenta tu fe leyendo la palabra de Dios. Tienes que leerla. Tienes que pedirle al Señor que te enseñe a poder afirmar tu mente en ella, afirmar tu mente que tú eres hijo de Dios. Lo que quiere decir es que ese libro fue escrito para ti, no para que de pronto lo veas en cualquier momento cuando de pronto no tienes otra cosa que hacer. Esa es una herencia tuya. Todo lo que está allí es herencia para nosotros. Es como el testamento, por eso se llama nuevo, el viejo, antiguo y nuevo testamento. Es un testamento, es algo que nos pertenece, que Dios nos ha legado. Léelo y verás que tu mente comienza a llenarse de nuevos pensamientos, de una visión completamente distinta y diferente. Que sea eso, la palabra de Dios, lo que comience a influenciar tu vida y tus pensamientos. Tienes que entonces estudiar la Biblia y memorizarla, que sea la mejor versión, el hacer la Biblia. Tú seas la mejor versión. Tienes que estudiar la palabra del Señor. Tienes que memorizar la palabra del Señor, porque si estás lleno de la palabra del Señor, los pensamientos del Señor vas a tener en tu cabeza. Si estás lleno de las cosas del mundo, los pensamientos del mundo vas a tener en tu cabeza. Y ya tú sabes quién es el que está dominando el mundo. Y en octavo lugar, ora siempre. Ora siempre, que el Señor te escucha en todo momento. Ora siempre. Como conclusión, mis hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos la responsabilidad de mirar qué está influenciando nuestra vida. Y creo que la pregunta hoy para ti es realmente qué es lo que está influenciando tu vida, qué es lo que inspira tus pensamientos, qué es lo que está inspirando las decisiones que estás tomando. ¿Tomas las decisiones en virtud de la economía? ¿Tomas las decisiones en virtud de qué cosa? ¿Realmente el patrón de tu vida es el patrón de Cristo? ¿Es el Señor el que está rigiendo tus pensamientos? ¿O sigues todavía haciendo las cosas a tu manera? ¿Sigues haciendo las cosas de una forma distinta? Creo que tenemos la responsabilidad de mirar qué es lo que está inspirando nuestra manera de pensar. ¿Quién inspira tus pensamientos y tus reacciones? Los dardos de fuego pueden ser muchos, pero tú eres quien decide qué decides. Los dardos de fuego siempre van a estar. El enemigo está aquí, hasta el final en que se ha quitado y arrojado el lago de fuego. Pero lo que debes entender es que tú decides. Y creo que el poder de tu decisión es importante. Si usted está influenciada por el poder de Dios, entonces vas a decidir lo que el Señor quiere que tú decidas y te apartes de aquello que te va a apartar de Él. Por último, tienes que recordar siempre que eres responsable de esas decisiones y que ellas van a determinar la manera como vas a vivir. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo hoy? La pregunta es, ¿cómo te gustaría vivir a partir de mañana?
Eso es lo que el Señor quiere que hoy tú te detengas a pensar. Tenemos que comenzar a pensar qué es lo que está incidiendo en nuestro comportamiento. Sabemos que hay un enemigo que quiere destruirnos y que quiere incidir y que quiere pasar desapercibido en nuestra vida. Pero Dios nos ha dejado a nosotros un legado, un testamento en su palabra, para que podamos asimilarla y para que podamos estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, para que podamos decidir de la manera en que Dios quiere que nosotros decidamos. La decisión, mi hermano, es tuya. Creo que todo esto, la intención es que podamos revisarnos cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando siendo realmente auténticos cristianos? ¿O simplemente tenemos una religión que nos hace sentir cómodos, tranquilos, que nos hace sentir que estamos bien? Tienes que mirar eso, porque de esa manera, como tú estás entendiendo las cosas, así vas a decidir. Dios quiere que nosotros miremos a Él. Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quieres que te devore? ¿O quieres tú estar con el Señor verdaderamente? Y entonces poder recibir toda la protección que Él tiene para nosotros, pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarde y nos libre de todo mal. ¿Será que nosotros queremos eso? Tú decides. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por enseñarnos, Señor, que hay una guerra espiritual, que hay un enemigo que quiere destruirnos y que nosotros, Señor, tenemos que acogernos a ti. Y que el antídoto para todo esto, Señor, es que nosotros seamos verdaderamente genuinos en nuestra fe contigo. Que seamos verdaderamente tus hijos y que nos comportemos como tal. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayuda a mis hermanos, oh Dios mío. Cada día hay más tentaciones, cada día hay más cosas, Señor, que quieren sacarnos del camino, Señor, que tú has trazado para nosotros. Y sé, Señor, que no es fácil, pero contigo tomado de la mano somos más que vencedores. Contigo somos verdaderamente victoriosos y tenemos que creerlo así, de esa manera, Señor. Aunque nosotros andemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque tú, Señor, estás con nosotros y tu vara y tu cayado es lo que nos infunde aliento. Y tú aderezarás mesa en presencia de nosotros, oh Dios amado, y tú a nosotros nos darás copa rebosante, y el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en tu casa nosotros, Señor mío, moraremos eternamente contigo, por siempre y para siempre. Señor, bendícenos. Padre, bendice a mis hermanos. Guárdanos hoy, Señor, en tu aljaba, y danos dirección, oh Dios amado. Necesitamos de ti. El engañador ha ganado mucho terreno, Señor, en esta tierra. Pero tú nos has levantado, Señor, para que podamos predicar la verdad que nos hace libres. Guarda a mis hermanos, guarda sus vidas, guarda a sus hijos. Derrama de tu Espíritu Santo, provoca un avivamiento en cada familia, para que podamos, Señor, cobijarnos bajo tu abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias te doy por tu verdad y por esta palabra en Cristo Jesús. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, comparte esta predicación con tus amigos, compártelo con todos y si Dios lo permite nos estaremos viendo la próxima semana. Bendición, un abrazo y hasta siempre.